Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Aitem Villalonga, nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. Hoy tocaremos el tema ciudadanía responsable. Y como subtema, roles del empleado y rol del empleador. Bien, vamos a arrancar con los roles del empleador. Bueno, tenemos que tener en cuenta que algunos de los versos con los cuales vamos a estar trabajando, algunos iban a decir obviamente empleado, empleador, y otros lo va a usar como sinónimo o como ejemplo, pero nos va a valer para lo que estamos tratando de explicar. Es importante entender que todo es por gracia. Si estamos en una posición, en el caso de ser empleadores, que sería patrón en otras palabras, entender que todo es por gracia. Dios nos ha dado una posibilidad de estar administrando, de estar trabajando por sobre otras personas, y esto es un privilegio, pero también es algo que conlleva mucha responsabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo podemos decir quién nos dio la inteligencia para hacernos? ¿Quién nos colocó en una familia y en un entorno donde pudiéramos tener tales oportunidades? Bueno, solo Dios lo hace. Tenemos algunos versos. Proverbios 14, verso 28, y dice: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Vemos cómo en la multitud, pudiésemos decir también en el bienestar del pueblo, en el bienestar de tus empleados, está ¿qué? La gloria del patrón. Está la dicha, está la gracia y la honra que un patrón puede tener. Y en la falta del pueblo, en la necesidad de estos empleados, en el malestar generalizado que puedan tener tus empleados, está también la debilidad de una persona como patrón. Con estas cosas hay que tener cuidado. Tenemos en Malaquías, en su capítulo 3, un verso de 5, y dice, cuando habla del día del juicio, dice: vendré a vosotros para juicio, seré pronto testigo contra hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Vemos cómo dentro del mismo camino del brujo, del hechicero, del adúltero, el que hace mentira, entra también un patrón que es injusto, un patrón que le roba a su empleado y que no le paga lo que debe pagarle. También tenemos en Efesios, en su capítulo 6, en su verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y dice, bueno, mayormente a lo de la familia en la fe. En este caso, como decía recién, todo es por gracia, todo Dios da la oportunidad al empleador para tener a otras personas a su cargo. Otro punto a favor, o otro punto a tener en cuenta, es que los empleados portan también la imagen de Dios. Sean o no cristianos, para el hombre o la mujer que esté escuchando, si tú eres patrón o patrona, tus empleados, sean o no cristianos, vayan o no a tu iglesia o a una iglesia, son personas que portan una imagen, porque todos somos semejanza de Dios. Dice que fuimos creados a su imagen en Génesis 1, 26 al 27 y en el 9, 6. Nuestros empleados cargan en sí mismos una parte de Dios que debe ser respetada y honrada. La forma en como les hablemos, la forma en la que se los sancione, la forma en que se le regañe o se le hable sobre algo específico sobre su trabajo, siempre tiene que ser con el mayor de los decoros, llamándolos, bueno, en su caso aparte, nunca grito por delante, nunca maltrato ni físico, ni verbal, ni emocional, nunca. Todas estas cosas, ¿por qué? Porque ellos son parte de la imagen de Dios, al igual que nosotros, y nosotros debemos dar ejemplo. Número 3, ante que todos somos siervos. La mejor manera de liderar siendo un empleador es con un ejemplo y con el servicio. Esto hace que los empleados vean que la persona que los está liderando no solamente es el que les paga el sueldo, sino que es una persona que está aportando también su servicio y que también va para la misma meta que van ellos como empleados. Dice, como siervos, en punto 4, nuestra misión primaria es ser testigos de nuestro Señor. Todo lo que hagas como empleador, la forma en la que los trates, la forma en la que seas leal y fiel con tus empleados, habla de que quieres ser testigo de aquel que nos salvó. No hay mejor manera que ser ejemplo en casa y en el trabajo. Estos son algunos de los puntos, pero para finalizar lo del rol del empleador, podemos recordar que la vida espiritual no está separada de la vida laboral. Somos
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos nacidos de nuevo y nuevas criaturas. Todo lo que hacemos debe demostrar y reflejar quiénes somos. Recordemos las palabras de Pedro en 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos y de esa manera debemos vivir y desempeñar nuestra función como empleadores, anunciando en todo tiempo las virtudes de aquel que nos llamó. Son algunas de las cosas que podemos decir del empleador. Ahora, bien, empleado. Bien, es importante aclarar que no vamos a hablar solo de los empleadores, sino también de los empleados. ¿Qué pasa? Es un conjunto. Si en una empresa el empleador y el empleado tiran para el mismo lado, la empresa va a caminar para adelante, nunca para atrás. Si hay una buena relación entre empleador y empleado, hay conversación, va a haber paz, se van a poder conversar las cosas, se van a poder llegar a acuerdos, van a surgir ideas y entonces nadie va a entender que más que el otro, sino que todos están trabajando por un mismo fin. La Biblia nos dice algo muy bonito hoy a la tarde y queremos compartirlo contigo. Bien, vemos algo importante. ¿Qué nos dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18? Dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Cuando hablamos de sinónimos, hablamos de estos casos, por ejemplo. En la antigüedad se usaba mucho la palabra criados. Bueno, hoy se usa empleados. Es un sinónimo. Bien, dice, en el tema anterior hablábamos de cómo los amos tenían que ser, o sea, los empleadores tenían que ser. Ahora nosotros vamos a seguir viendo cómo los empleados debemos ser. Vemos algo importante. Hay tips muy lindos para subrayar en esta tarde. Por ejemplo, el tips de la obediencia. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 5, que nos dice: Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice, la obediencia a los patrones terrenales debe ser con respeto, sinceridad y de buena gana, así como Cristo ordena que le sirvamos a Él. Una obediencia por conveniencia termina siendo una rebeldía o también una falta de creatividad que se están gestando en las profundidades de nuestro ser y que saldrán a flote en el momento más inoportuno y menos útil para el centro de trabajo. Luego no nos extrañe que nos estanquemos donde estamos, pues los jefes o las jefas son suficientemente inteligentes para detectar quién da buena gana y quién de buena gana obedece y quién no, pues la calidad del producto o servicio que se demuestra de los que estamos hechos, o sea que hacer más de lo que se nos pide al final da sus frutos. El tip número B o número 2 sería fidelidad. Colosenses capítulo 3 versículo 22 dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es importantísimo. Debemos trabajar bien cuando el patrón está y cuando el patrón no está. ¿Por qué? Porque Dios ve todas las cosas. Sencillamente, Dios ve todas las cosas. Y es importante, es muy importante ser fiel al empleador en todo, cuando nos está viendo y cuando no nos está viendo. Vemos otro tips que dice lo siguiente: respeto por los amos, en este caso respeto por el empleador. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Dice: el respeto sincero y transparente que nosotros o nosotras damos a los jefes o jefas evitará que ellos digan palabras drásticas y hasta llenas de pecado en contra del Evangelio. Bueno, ¿cuántas veces escuchamos a alguien que ha tenido un creyente, un cristiano como empleado, y este cristiano ha dejado una mala reputación, un mal ejemplo, un mal testimonio? Y entonces, ¿qué dicen? No, todos los cristianos son flojos, son perezosos, no todos los pastores ahora sí. Y entonces hay que tener mucho cuidado con la generalidad, tanto el empleador como el empleado. Pero ¿qué pasa?
si se da mal testimonio, es muy fácil para el que no cree en Dios blasfemar contra Dios y decir son todos iguales. Tengamos mucho cuidado porque estamos influyendo en el testimonio de la hermosa palabra de Dios, de ser hijos de Dios. Estamos haciendo que se hable mal hijos de Dios si nosotros damos mal testimonio. Después tenemos deseo de agradar. Eso está en Tito 2:9, que nos dice lo siguiente: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Acá tenemos que hacer un tips. A excepción, dice este estudio que nosotros tenemos en esta tarde, de que sea de hablar de la fe. O sea, si alguien viene a blasfemar contra Dios, si alguien viene... Pero siempre con respeto. Siempre con respeto, habla de respeto. Entonces dice, ¿cuánto dice que no seamos respondones? Bueno, ahí podemos responder respondones junto con controlar nuestro carácter, controlar nuestra manera de hablar. Todo. Porque hay maneras y maneras de decir las cosas. La experiencia nos ha enseñado que todo se puede hablar con el empleador. Todo se puede hablar. Uno tiene que ir y debe ir con respeto a hablar y va a ver que Dios se va a manifestar en gran manera, de una manera tremenda, si se hablan las cosas bien, con respeto, no siendo respondones. Ante una palabra complicada, sabemos que Jesús cayó. ¿Cómo no vamos a callar nosotros? Si Él hablaba y capaz que con esa palabra defendía su vida. Bueno, ¿cómo no vamos a callar nosotros a la hora de imitar esas cosas que Jesús tenía? A la hora de no ser respondones, no ser apresurados a hablar, sino siempre con respeto. Es verdad que es muy importante tomar estos tips de la Biblia hoy. Les dimos un montón de capítulos en los cuales se enseña cómo ser un buen empleador y cómo ser un buen empleado. Realmente muy contentos por este video. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Que finaliza también toda esta parte que sería ciudadanía responsable. La próxima semana se empieza con familia. Así que bien, esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Será hasta la próxima ocasión.